Hola, soy Luis Jairo. En esta ocasión te voy a hablar acerca del segundo periodo de la historia de la iglesia perseguida, que abarca desde la muerte del apóstol Juan, el año 100 después de Cristo, hasta el edicto de Constantino, el año 313 después de Cristo. Los siglos 2 y 3 constituyen el periodo de severas persecuciones. La persecución no fue continua ni universal durante este tiempo, más bien hubo persecuciones intensas y tiempos de relativa paz. Algunos historiadores dan 10 grandes persecuciones, pero no todos eran de igual severidad. Tenemos las causas que se dieron en este tiempo. El principal fue el proselitismo. El Imperio Romano permitía toda religión, pero no a aquellos que querían hacer proselitismo, ya que era la única religión verdadera y buscaba convertidos, era un motivo para ser perseguidos. El universalismo. Se notó la tendencia de hacerse la religión universal y sin depender del Estado, por consiguiente era considerado pernicioso. La separación del mundo. Ellos no participaban de las fiestas paganas y tenían reuniones nocturnas casi exclusivistas, entonces para ellos era como algo malo y eran culpados por todas las calamidades de aquella época. Las primeras persecuciones. En el primer edicto, la persecución de Domiciano 81-96 se dirigió contra los judíos, pero los romanos no los distinguían de los cristianos, de modo que estos sufrieron también. Durante esta persecución, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. En la persecución de Trajano, anteriormente comenzado por un joven, Plinio, que empezó a matar a los cristianos, pero dudando de su accionar, consultó a este emperador, en lo cual le recomendó que no los matara, sino que los castigara, trayéndolo ante él, ante su presencia. Durante el reinado de Adriano y Antonio Pío, la persecución fue un poco menos severa. En este tiempo, Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, fue martirizado. Hubo un periodo donde se hizo el uso de espías. La persecución de Marco Aurelio puso a espías para buscar a los cristianos. También comenzó la práctica de culpar a los creyentes de todos los terremotos de aquella época. La persecución fue cruel y bárbara y hubo miles martirizados, entre ellos Justino Mártir. La persecución de Septimio Severo 202-210 fue una persecución muy parcial, no fue tan severa como en las anteriores. En la persecución de Decio 250-251 fue una de las persecuciones más crueles que las anteriores. En la época de Valeriano, el emperador favoreció a los cristianos, pero después de algunas calamidades públicas, fue persuadido a castigarlos. Diocleciano 284-305, durante los años 260-303, el cristianismo gozó de relativa paz, pero en el año 303 se desató toda furia contra los creyentes. En esta época también hubo una etapa o un efecto de las persecuciones. Fueron efectos positivos. Se puede decir que fue de gran ayuda. Entre ellos tenemos la principal, que fue el crecimiento de la iglesia. La sangre de los mártires fueron la simiente para el crecimiento de la iglesia. La división de la iglesia, en donde decía que debían perdonar a los que habían renunciado a la fe. Otros decían que podían perdonarles de otros que debían ponerlos a prueba. El ataque a las escrituras, que favoreció a que fueran aceptados los 27 libros, el canon del Nuevo Testamento. Y la enseñanza de falsas doctrinas forzaron a los cristianos a estudiar la palabra más a profundo, haciendo una teología. Así como hubo efectos positivos, también lo hubo negativos. Había desviaciones. Entre ellos estaba el principal, el lebionismo. El lebionismo era realmente de los judaizantes. Se aferraban a la ley mosaica e insistían en que los cristianos estuvieran obligados a guardarla. Estaban los estrictos lebionistas e insistían en la circuncisión para los creyentes gentiles y los que estuvieran obligados a guardar la ley. Negaban la concepción virginal de Jesús y que creían que era un mero hombre. Los liberales.
Dentro del lesbianismo también están los modalistas, que aceptaban a los creyentes gentiles y la circuncisión y la observancia del sábado judío, aceptaban la concepción milagrosa de Jesús y no se opusieron al sufrimiento en el Calvario. El gnosticismo, una de las corrientes filosóficas que había de mucha variedad en general, mantenía que lo material era malo y lo espiritual bueno. El dualismo presentó el problema de cómo Dios, que es bueno, pudo crear algo malo. Pero para resolverlo, ellos se imaginaron una cadena de emanaciones, o sea, una cadena de seres que se hicieron más y más malos. Al final de esta cadena de seres era el Jehová del Antiguo Testamento, creador del mundo y del hombre, por su consiguiente, Jehová era malo. El hecho de que la materia fuera mala, según ellos, resultó en dos opiniones diferentes. En primera, en que Cristo, la emanación más alta, no tenía cuerpo, sino solo una apariencia de uno. Y el segundo, que había un mero cuerpo humano en el que el Mesías se había apropiado desde su bautismo hasta su muerte. El monarquianismo. Con el deseo de defender la unidad de Dios, los monarquianismos tomaron diferentes direcciones. Los primeros, unos adoptaron un monarquianismo dinamístico que afirmaba que solo el Padre era Dios con personalidad y que Cristo y el Espíritu eran simplemente atributos impersonales de Dios. Y los otros modalistas que decían que el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente modos de manifestación del Dios Padre y no tenían personalidad propia. Y por último tenemos el maniqueísmo. Esta desviación incluía elementos del budismo de la India, el zoroastrismo de Persia y se parecía al gnosticismo. Se caracteriza por el dualismo, o sea, la idea de que el mundo era compuesto por una mezcla de dos elementos, la luz, la divinidad, y tinieblas, lo malo. El hombre estaba compuesto de alma, que era lo bueno, y lo material, y el cuerpo, que era lo malo. Y Cristo vino para ayudar a vencer lo malo en sí. Así que un sistema absurdo y anticristiano, pero ganó muchos seguidores hasta los intelectuales. Podemos ver que a través de la historia, la persecución de la iglesia no ha parado. Hemos visto actualmente que la iglesia está siendo perseguida, tal vez no en la severidad como en el año 100, al año 303, pero podemos darnos cuenta de cómo Dios ha guardado su palabra. Vemos que a través de la historia las escrituras han sido guardadas celosamente por parte de Dios y se cumple lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.